de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Ayer te vi. ¿Cómo? Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. ¿Otra vez? Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir, porque a vos te venga y venía a cambiar a las 10 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. En la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera. Te pido no llores más.
Corta con la rutina que la tarde recién empieza. Si el cielo está gris, nosotros le ponemos color a pura distorsión. El laburo o el estudio pasan mejor con nuestra sintonía. Si pudieras darme un rato más. Subí que te llevamos. Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Este invierno 2026 lo pasamos escuchando buen rock. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca. Siempre llegué tarde. Segunda temporada. Poné la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. ...14 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola mundo, ¿cómo andamos? Espero que bien. Llegó el viernes finalmente y acá estamos acompañándote como cada día a través del dial de la 100.9 Radio Nuevo Día en este programa que llamamos Siempre Llegué Tarde. Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. Hello, ¿cómo andás? Acá estamos. ¿Cómo te trató la mañana? Ni les pregunté nada hoy cuando llegué. ¿Qué semana? Hoy, claro, hoy tuvimos que trabajar, esta semana tuvimos que trabajar todos los días. Bueno, está fresco afuera, así que abríguense. Está Rodri Poloni en el streaming. ¿Todo bien, Rodri? Perfecto. Juli Quiroz a esta hora del día en la web. Y por acá La Pela. Y juntos te acompañamos estas 2 horas en vivo a través de la radio de la COPE. Así que vos andá escribiéndonos, contame cómo te trata el día. Llegó el viernes, así que ponerle onda y si está complicado, igual, dale, manda tu mensajito al 516051. Hola a todos. Parece que está nevando acá. Sí, estuvo bravo, estuvo nevando, estuvo lloviendo, ahora paró. Es el lado bueno. Recién vine caminando, me puse tantas capas de ropa que parecía que tuviera músculos porque tenía como 4 pulóveres encima y después me sentí exagerada cuando venía porque dije, no era para tanto, pero porque no salí en el momento que llovía o nevaba. Estaba como bastante tranqui. Sí hay que andar con cuidado por las veredas, por las calles de Gallegos, pisando tranquila. Llegás a los lugares, así que esa es mi recomendación. Abrigate y se puede salir. No estamos como otras veces con temperaturas tan bajo cero en la ciudad de Río Gallegos. Todavía se puede salir, así que aprovechar la jornada. Hay mucha actividad. Hoy es viernes y todos los viernes acá en el programa armamos en conjunto la agenda cultural. Así que desde ya te voy a estar consultando qué evento no podemos perdernos este fin de semana, empezando desde hoy mismo. Así que vos contame, escribime al 516051 como te decía recién, pero también estamos en redes sociales, @siempre llegué tarde, @el diario Nuevo Día 80. ¿Dónde más estamos? Podés escucharnos siempre, obviamente, a través del diarionuevodía.com.ar y en streaming nos dejas tu comentario en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día.
2 grados 2 décimas, la actual en Río Gallegos. ¿Viste que te dije que tan frío, tanto como otros días no está? Obviamente que hay que abrigarse. 2 grados 5 décimas bajo cero la actual, la humedad 76%. Se pronostica para el resto del día. Mira, se estimaba una máxima de 1 grado bajo cero y la hemos superado. El pronóstico indica que va a seguir como estuvo durante toda la jornada, con algunas lluvias y nevadas. Hay un 40% de probabilidades. El viento se va a mantener todo el día del sector este, con velocidades que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora. Y te cuento, o no te cuento el fin de semana. El lado positivo es que no va a estar tan frío en cuanto a super temperatura bajo cero, porque para mañana máxima 3 grados me parece que está bien comparado al fin de anterior. Lo único que va a seguir así el clima, con lluvias y nevadas el sábado y el domingo también. ¡No! Sí, bueno, pero las máximas son de 3 grados. Yo con eso creo que ando bastante bien, ¿eh? Vos contame qué tenés pensado para el fin de, y te decía, decinos qué evento no podemos perdernos, porque hoy es viernes y todos los viernes tenemos agenda cultural, así que la idea es compartir con vos, que nos compartamos los eventos del fin de semana de todo tipo. Pueden ser literarios, de música, ferias, artes visuales, teatro, danza, deporte, todo lo que sea salir de la casa y ir a ver eventos que están preparados para la familia. Pueden ser también de espacios de cenines, recorridos turísticos. Vos contame qué haces este fin de, o qué viste. Capaz que sos como yo, viste, que recomienda y después no sale, no sé. Bueno, vos contame también qué viste y así lo vamos compartiendo en un rato en la agenda cultural. Tenemos además de todo eso, en un ratito actualizamos títulos locales. Después, en el bloque reflexivo, vamos a estar hablando un poco acerca de qué le pasa a la mente, al cerebro, cuando dormimos poco. ¿Nunca escuchaste esa frase que dice: pero yo cuando duermo pocas horas estoy re bien, si duermo muchas ya me cuesta más? Hay mucha gente que lo dice. ¿Es así o no es así? Vos contame de tu experiencia. Si dormís poco, ¿andás bien el resto del día? Yo no, jamás, no me sale. Sí, me dicen por acá. No, en un rato te voy a contar qué dicen. ¿Cuál es el dato al respecto? ¿Qué le pasa a la cabeza y por qué deberíamos dudar o no? Qué sé yo, en un rato lo vamos a estar hablando. Bueno, además de esto y de la agenda cultural que te venía diciendo, hoy vamos a hablar con Patricia Biel, que es una profe y artista visual de nuestra ciudad, que hemos hablado en otras ocasiones, porque va a estar presentándose en el Palacio de la Libertad con una videoinstalación en loop que se llama Desborde. Así que vamos a estar hablando sobre esta temática con la artista. Y además, hablando de artistas, nos van a estar visitando, si se da con el clima. Yo les dije, bueno, si quieren también puede ser llamada. La idea es que se difunda esta actividad, que es hoy mismo, que se llama La Revuelta, y es un evento de poesía, música y artes visuales organizado por La Marea Artes, que es, como te decía, hoy a las 7 de la tarde acá en la Casona en Fagnano y Zapiola. Y bueno, la idea es que nos visiten en el estudio, así que si se da, buenísimo, y si no, algún contacto vamos a tener para que nos tiren toda la data. Bueno, todo eso y mucho más hasta las 15 horas. Te invito a que te quedes, que este programa está pensado para vos. Arrancamos con buena música. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax.
Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. Te perdiste lo Volvemos después de la música. Psycho Killer de Talking Heads sonaba recién para arrancar la tarde. Saluditos a Antonio de Juguetería Rex, que ya está cumpliendo con la consigna de mandar eventos para el finde y cosas que se vienen. Si no es este finde justo, igual sirve todo evento. Mándennos mensaje al 516051. Bueno, vamos a los títulos locales y provinciales del diario Nuevo Día. Y uno de los títulos de Río Gallegos, si viste en movimiento por la costanera, es que una cría de lobo marino fue rescatada en zona urbana, por empezar, y permaneció en resguardo. Finalmente fue liberada en Punta Loyola. El Consejo Agrario Provincial rescató y devolvió a su hábitat natural a una cría de lobo marino de 2 pelos que había ingresado a la zona urbana de Río Gallegos. Este operativo se realizó en conjunto con la Prefectura Naval Argentina y concluyó con la liberación de este ejemplar en Punta Loyola, donde ingresó al mar sin inconvenientes, según la información oficial. Recordemos que este animal fue hallado durante la noche del 27 de julio debajo de un vehículo. ¿Sabes lo que es encontrarte una cría de lobo marino abajo del auto? Esto fue en la calle Quinquela Martín, en cercanías a la costanera, obviamente. Y bueno, finalmente llamaron a la Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial, que es lo que decíamos el otro día cuando hablábamos con Franco Paz de Somos Huellas Patagónicas de 28 de noviembre, cuando tratamos el tema del cóndor andino, que siempre hay que llamar a la autoridad de aplicación, como se hizo en este caso. Bueno, por otro lado, te cuento que el gobierno de Santa Cruz incorporó 4 cachorros pastor belga para reforzar las tareas del Grupo de Operaciones Especiales y de Protección Civil. Los animales serán entrenados por especialistas y sus guías para participar en búsquedas de personas, rescates, intervenciones y situaciones de emergencia en distintos puntos de la provincia. Bueno,
antes que empiecen a preguntar, la municipalidad se adelantó con un comunicado y dice que está reforzando el esparcimiento de sal en las calles, en Río Gallegos, calles, accesos y espacios públicos luego de las nevadas, con el objetivo de disminuir la formación de hielo y escarcha. Las tareas se concentran en sectores de mayor circulación, mientras se pide colaboración a frentistas y conductores para prevenir los accidentes. Bueno, atenti porque esto le pasó a una jubilada en Pico Truncado. Una mujer de 66 años denunció haber sido víctima de una estafa virtual en esa localidad luego de ser engañada por delincuentes que se hicieron pasar por representantes de la cadena de supermercados La Anónima. Mediante distintas maniobras lograron acceder a su cuenta bancaria, gestionar un préstamo sin su autorización y hacerle perder más de 1.3 millones de pesos. La investigación quedó en manos de la Comisaría Segunda de Pico Truncado y el Juzgado de Instrucción número 1. Bueno, y después si querés leer algo lindo, en el diario Nuevo Día está la historia de Bobby Sureda, que es un vecino de nuestra ciudad que cumplió 101 años, acompañado de todo el afecto, además del Boxing Club. La institución homenajeó por una vida ligada a sus colores, su historia y los valores que identifican generaciones de socios. Obviamente desde acá también el saludo. Bueno, ya 1:30 de la tarde, vamos a seguir escuchando música y también seguimos con la información en un ratito nada más, así que quédate en la sintonía que esto siempre llegué tarde hasta las 3. Tanto free throws. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, love. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. And I can't escape, I get blown away when you come my way, when you come my way. Momento de bajar el tempo. Unas palabras para acomodar las ideas y seguimos.
Volvemos, Sudan Archives sonaba recién. Algo diferente. Me quedó, ¿sabes que este tema era un recomendado de hace tiempo? De esos estrambólicos. Y dije, los recomendados tienen que sonar también diariamente. Así que bueno, lo que sonaba recién era eso. Vos también podés sugerir algún tema musical que no te prometo pasarlo hoy. Voy a ser sincera, pero quizás sí lo voy a tomar para otro día. Bueno, ¿qué te cuento? Recién en las noticias estuvimos hablando del lobito marino que fue finalmente liberado en su hábitat en Punta Loyola. El Consejo Agrario Provincial compartió un video en el cual se ve este momento. Es un video muy, muy tierno porque obviamente estamos hablando de una cría de lobo marino de 2 pelos. Si estás en el streaming del diario Nuevo Día, estás viendo las imágenes. Esto fue cerca de Punta Loyola. Recién te decía en las noticias, esta cría apareció debajo de un auto en la calle Quinquela Martín, cerca de la costanera de Río Gallegos, el día 27. Se llamó a la Dirección de Fauna de la provincia y finalmente ha sido liberado y bueno, regresó a su hábitat natural gracias al trabajo coordinado del Consejo Agrario Provincial. Y bueno, quería mostrártelo también en imágenes, ¿no? Que además a mí me causó mucha ternura verlo. Bueno, ¿viste? Si estás en el streaming, ¿viste qué topetitud que tenemos en los nuevos paneles de la radio? Qué elegancia. Bueno, no, para que sepas, ¿no? Que esto es todo así día a día mejorando. Felicitaciones a todo el equipo de la radio. Bueno, vamos a hablar ahora sí de nuestro ratito reflexivo de toda la jornada. Sabes que hoy voy a contarte una cosa. Te decía cuando arranqué el programa que hay gente que dice, no, yo si duermo pocas horas ando bien, pero después, si llego a dormir, por ejemplo, las 8 horas que te recomiendan, me cuesta un montón todo el día. Que puede ser que te hayas acostumbrado a cierto ritmo, es cierto, la famosa frase, yo funciono bien con pocas horas de sueño, pero hay un montón de cosas que empiezan a pasarle a la mente, a la cabeza, al cerebro cuando dormís poco, porque sabemos que cuando no dormimos bien hay partes de la mente que empiezan a funcionar media rara. Mínimo la capacidad de atención. Te cuesta concentrarte porque básicamente estás cansado. O sea, no estoy diciendo no estoy descubriendo nada, ¿no? Lo cierto es que el hallazgo más reciente, y a eso traía hoy, que la primera parte del cerebro que se deteriora por una falta de sueño crónica tiene que ver con la parte que estás usando exactamente para evaluar si vos mismo estás funcionando bien. O sea que lo que te están diciendo es, no le creas a la gente cuando no duerme nunca bien y después te dice que está bien, porque lo primero que le falla es el juicio sobre sí misma. A esa persona le parece estar bien, pero en realidad no, y es donde acá viene este documento que fue documentado ya en el año 2003, con unos apellidos rarísimos que igual te los voy a decir, total no me están escuchando, Van Donneng, Maislin, Mullington y Dings, ponele que se llaman así, lo documentaron estos científicos en 2003. Decían que a medida que la privación del sueño avanzaba, el rendimiento cognitivo caía todavía más. Pero la autoevaluación subjetiva deja de empeorar. La persona siente que está igual y las mediciones muestran que no. Es decir, a pesar de que se comprueba científicamente que no estás igual, tu rendimiento cae, la persona sigue sintiendo que está igual que siempre, no se da cuenta de eso. Y eso es un datazo, me parece, porque la falta de sueño afecta a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se ha estudiado mucho, sobre todo en los últimos años, respecto, por ejemplo, al TDAH, pero también en un montón de otras cuestiones. Se sabe cada vez más información, como por ejemplo que es la que te controla el impulso, la toma de decisiones, la que te ayuda a manejar los tiempos. Por eso cuando tenés déficit de atención probablemente haya ahí un tema con el desarrollo de la corteza prefrontal. Y también respecto a esto, mencionarte que, por ejemplo, tener en cuenta que tu corteza se desarrolla hasta los 25 años. Entonces que hay decisiones que vos tomas digamos, es la típica del adolescente que es más impulsivo. Bueno, tiene una razón de ser porque tu mente todavía se está desarrollando, ¿no? Y es esa parte, la de toma de decisiones, impulsividad, manejo de tiempo, control, regulación de emociones, ¿no? Que es la que empieza a verse afectada
cuando vos empezás a dormir mal siempre. Y entonces esta paradoja que genera, ¿no? Porque la persona se sigue sintiendo igual, pero quizás todo su entorno empieza a notar que no es así, ¿no? Más allá de las cuestiones científicas, que igual los científicos a veces hacen ciertos análisis y después con los años se reven sus propios análisis. No es una ciencia exacta, aunque se quiera mostrar de esa manera, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que contarte, así que si no dormís bien, ojo, porque podés no estar funcionando bien, no tomes decisiones importantes si no dormiste bien, cuidado con los impulsos, cuidado con lo que, sí, cuidado con lo que le decís a la gente, cómo le respondés, porque a veces la falta de sueño te hace ser otra persona y más si es en el tiempo sostenida. Así que ese es el mensajito que quería darte en esta jornada. No sé si alguna vez lo pensaste o si sentís que te afecta o sos de esa persona que dice, no, si yo vengo hace... Yo a la noche no tengo sueño. Claro, vengo hace 40 años sin dormir, me venís a decir ahora, mira si estoy bárbara. Bueno, puede ser también. Vos contame al 516051 o deja tu mensaje acá en YouTube. Vamos a ir un tema musical más. Ya cuando volvamos tenemos la agenda cultural, así que te invito a que ya nos escribas porque se viene en instantes. De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe el contratiempo del tambor chico. Allá va el chico dando guerra, taraca, 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 media corchea después de la tierra, taraca, 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 con su cadencia tocadora, taraca, 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 que te hace estar acá y ahora, taraca, 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 estar acá y estar ahora. Pasa un tiempo pero uno termina el fin por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Oh. Es mi credo favorito cuando candombe se prende y callejea. Con el tambor también se reza y la vida cabe en esa semicorchea. Allá va el chico dando guerra, taraca, 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 media corchea después de la tierra, taraca, 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 su corazón tambor, tambora, te hace estar acá y ahora, taraca, 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 estar acá y estar ahora. Pasa el tiempo pero uno termina el fin por darse cuenta que el tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Tambor chico está al derecho y es el mundo él que está dado vuelta. Tambor chico está al derecho es el mundo él que está dado vuelta. ¿Ya sabés qué hacer este finde? Toma nota de la agenda cultural.
Bien, volvemos. Estaba sonando Jorge Drexler con Tambor Chico. Temazo, discazo, el último de Drexler. Melanie me dice lo mismo. Drexler Love, tan importante estar acá y ahora. Es verdad, es cierto. Y a veces, qué difícil se hace, ¿no? Vos contame, ustedes cuéntenme cómo están transitando el viernes. Dale, aunque haya nieve, porque tenemos agenda cultural. Y decías un ratito que nos había escrito Antonio de Juguetería Rex que hay noche de juegos. Me encanta, noche de juegos, es mañana sábado a las 20 horas en Zapiola 166, más de 70 juegos para compartir, juegos de carta, de tablero, para grupos, parejas o para jugar solo. Como quieras. Nadie Bueno, Claro, si quieres jugar sola, juega sola. Nadie te va a obligar en grupo. Y si vas con un grupo, buenísimo. Y si vas sola y te quieres sumar un grupo, también. Si no sabes jugar, te enseñan. O sea, la idea es que se genere el espacio de juego. Las reservas al 2966-533914. Ahí tiene un valor la tarjeta que es de 10.000 pesos. Jugamos en Santa, Café Cultural entonces, Zapiola 166, sábado 1 de agosto, organiza Juguetería Rex y es uno de los eventos de este fin de semana. También quiero saludar a Aide de El Merendero, Rayitos de Luz, que también me envió mensajes para difundir porque están juntando donaciones para el merendero y, bueno, obviamente siempre decimos que necesitamos la colaboración de todo el mundo. Están juntando alimentos no perecederos, papa, cebolla, zanahoria, morrón, carne, pollo, lo que tengas, para las familias del barrio Bicentenario 1. El merendero queda en Bicentenario 1, calle 11 y 42, la Casa Naranjada. Y el contacto es Micaela 2966-522846. 522846. Entonces, si querés colaborar y si no sabes qué, escribí a la radio que te pasamos la data. Si por ahí estás manejando, estás en el comercio y no es tan fácil, nos pasás la data. Noche de reggae, nos mandan por acá también, Mela. Claro, es mañana, 1 de agosto. Mañana, 1 de agosto, caña con ruda. Hoy vi acá en la radio que ya había caña. ¿Quién trajo? Estaban. ¿Quién? Susana Ruiz, una oyente de la radio. Bien, ella trajo 2 frasquitos que por cuestiones de salud hoy no me animo a probar, pero pido por favor al equipo que me guarde un poquito. Porque obviamente 1 de agosto vos contame si tenés tu ritual. Bueno, noche de reggae, además de que es 1 de agosto, Pachamama, contarte que se presenta la banda AUCA y que esto se va a realizar en el Teatro Gran Cabral. Es en Ángel Azureda, número 444, en barrio El Faro. Las anticipadas están, las podés conseguir al 2966-724720 y la apertura es a las 9 de la noche. Hay, según lo que indican, servicio de comida, de bebida. Después a las 10 de la noche arranca un DJ que es Fer Barragán. Y ya hacia las 11 de la noche el show de AUCA Reggae, que es una banda de acá de Río Gallegos. Así que están más que invitades a participar de este evento que, como te decías, en el Teatro Gran Cabral, que es un espacio que es independiente de la ciudad de Río Gallegos. Es un teatro que fue creado por Andrés Fernández Cabral, así que siempre invitamos a que te acerques, que lo conozcas, que participes. Se llena cada vez, así que no es para ir como, de último momento, porque la verdad, vos podés decir, pero queda lejos. No, no sabés. Siempre se llena. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablando de cosas que van a pasar, hay evento en Sonoman, la sala de ensayo que queda sobre calle Zapiola de Río Gallegos. Tiene propuesta, vos sabés que uno de los eventos clásicos de este espacio es el ensayo abierto, que es una propuesta como para abrir al público ensayos de bandas que a veces son de gallegos y a veces visitas de otros lados. En este caso, para hoy, 31 de julio, a las 20 horas, se está presentando Desecratum y acompaña Error Gradual. Es a las 20 horas, la entrada es libre y gratuita y Sonoman queda en Zapiola 353. Esto es hoy viernes, el evento entonces al cual están invitando a toda la comunidad en Sonoman. Y lo de Antiparty también es este fin de semana, ¿o no? Antiparty también. Y musicaliza además nuestro compa ese selector que es Sandro Díaz. Van a ir a ver a Sandro, pasa tremendos temas.
Te juro. Y después el Fitito del Amor que subo Yáñez, que también pasa tremendos temas. Ambos estuvieron compartiendo fecha en fechas distintas, pero compartiendo evento en la FLIA y ahora se juntan en la Anti-Party Volumen 5, que además tiene un VJ que es Bodega, y esto va a ser el sábado, o sea, mañana, a las 21 horas en Sonoman. Esta es una de las propuestas del fin de semana. Entonces, para vos que estás escuchando la radio y decís, ¿qué había para hacer este fin de? Bueno, ya te tiré varias opciones, por lo menos 2 eventazos en Sonoman, uno hoy, otro mañana, más lo que te venía contando de la entrevista que vamos a tener en un rato también, ¿no? El evento acá en La Casona, pero eso lo voy a dejar para un rato. Ahora voy a seguir recorriendo los espacios de Río Gallegos. Vos también, si tenés data, anda pasándome. Te cuento que en Pueblo Chico también hay un evento que la primera fecha ya tiene las entradas agotadas, según lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, contarte que está Dolly Flaco y Emircito, que este evento va a ser hoy en Pueblo Chico y que hay un montón de gente invitada, hay DJs bueno, hay mucha gente que lo sigue al Dolly Flaco y yo creo que se va a llenar este evento. Bueno, me decían esto de las entradas, vamos a ver si se puede... Porque ahí me está comentando algo, Buenas Juli. noches. Hola, La Juli, ¿cómo andás? Está agotada. El 1 de agosto hay una nueva fecha. Mañana entonces. Mañana es 1 de agosto. Mañana ya es 1 de agosto. O sea, Exacto. hoy se agotó, pero pueden ir mañana. ¿Y cómo hacen? ¿Se contactan con Pueblo Chico o en Creo Alpo? que es Passline. Sí. Ya me dice, ok. Bueno, te cuento que en este evento es un show y pre-escucha oficial de Joseadores del Interior, su nueva producción. Y como te digo, ¿ves? Hay un montón de gente que lo va a ver y hoy ya se agotaron todas las entradas. Así que mañana nueva fecha en Pueblo Chico, Avenida Parque Industrial de Río Gallegos. Queda este local que, bueno, ya hace años que es el espacio para diversas bandas, no solo locales, sino a nivel nacional. La plataforma es 20.live o live. Olive. Ok, gracias Juli. Cualquier cosa que nos escriban y pasamos la data, como digo siempre, porque por ahí eso, están trabajando, están manejando y decían, ¿a dónde era que tenía que comprar la entrada? Bueno, nos preguntan y pasamos toda la data. Vos que estás escuchando la radio, gracias por la información. Seguimos recorriendo a ver qué más hay para hacer en Río Gallegos. Te decía el otro día que en el Teatro Municipal, por ejemplo, hay evento todo agosto. Ya tienen como súper llena la grilla, que es algo que siempre hablamos, ¿no? La necesidad de tener espacios porque se llenan rapidísimo. Estamos en una ciudad que es la capital de la provincia, donde hay grupos de teatro, grupos de danza, bandas de música, artes visuales. Bueno, hay un montón de actividades artísticas y que quieren y necesitan de los espacios, ¿no? Y de los espacios públicos también específicamente. Y bueno, te decía que hay eventazos durante varios días también en el Teatro Municipal. Vamos a ver los más próximos. Por ejemplo, este domingo se presenta la obra de teatro La Prudencia, que va a subir al escenario a las 20 horas. Ruth González, Marisa González y Gloria Villar, con la dirección de Ruth González. Es una comedia que está muy buena. Los personajes de esta obra suelen hacer videos en la ciudad de Río Gallegos, no sé si los viste, y hablan un poco de los miedos habituales en cierta edad de la vida. A mí siempre me da mucha risa, ¿no? Cuando acercan los videos. Ese es un evento que va a ser ahora, como te digo, el domingo. Antes de eso, hoy viernes 31 de julio a las 20:30 horas en el Teatro Municipal, hay una varieté que te había mencionado en la semana, hay entradas anticipadas, así que están invitando a esta varieté que se llama Explosion Art para toda la comunidad, 20:30 horas hoy en el Municipal. Bueno, seguramente hay un montón, pero son a otros días, así no nos mareamos de entradas y de eventos. Ya estoy viendo un evento que se viene, pero bueno, te voy a marear, que me parece que está buenísimo. La otra vez hablamos con un artista, tiene que ver con vientos. Solo te voy a decir eso y después haceme acordar que en la semana te siga contando. Bueno, algunas más, hay un montón. Voy a intentar después hacer una agenda parte 2 para poder llegar a comentarte todo lo que hay en Río Gallegos. Contarte también que desde turismo del municipio tienen recorridos
casi todos los fines de semana. Así como tuvieron en el receso invernal todos los días, bueno, una vez que ya comienza la rutina, todos los fines de semana llevan propuestas diferentes a la ciudad de Río Gallegos. Vos si participaste de alguna, contame, o si solés participar, contame. Para mañana sábado hay cupos disponibles, según indican en las redes de Turismo Río Gallegos, para la Vueltita de los Sabores, que es un evento que realizaron el fin de anterior y que les fue muy bien. Es una experiencia gastronómica en Río Gallegos. Esto es mañana 7:30 de la tarde. Pasa el colectivo por el Centro de Informes de calle Bécar 126. Y te están invitando a participar de esta edición de la Vueltita de Sabores, donde van a visitar un almacén que se llama Ligüen, que se dedica especialmente al guanaco. También van a estar acompañados por Cerveza Emperador, que son productores locales de cerveza artesanal, y están invitando a que te sumes a esta degustación de productos regionales mañana sábado 1 de agosto a las 19:30 horas. Ya para el domingo la propuesta es orgullosamente cerca y te invitan a recorrer los monumentos y espacios dedicados a Malvinas en Río Gallegos, donde la historia, la memoria y el homenaje a nuestros héroes cobran vida. Un circuito para conocer y valorar el vínculo de Río Gallegos con Malvinas. Propuestas de turismo municipal. Hasta acá voy a hacer la agenda. Obviamente que hay más cosas, claro que hay más cosas, pero lo vamos a contar en un ratito nada más. 5 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Un tema y volvemos.
La palabra de los protagonistas. En primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Volvemos después de la música, un minuto nos separa de las 2 de la tarde nada más. Estamos regresando también después de la agenda cultural que, como te digo, lo que nos quede vamos a tratar de contarlo después en medida que podamos, porque tenemos también otras cosas recopadas y buenas para contarte a lo largo del día. Son muchas las actividades que se realizan, son muchos los artistas que tenemos en la ciudad de Río Gallegos haciendo cosas y entonces no nos da abasto para contar todo lo que hay para hacer y eso me pone muy feliz también, ¿no? Y entre tantas cosas que suceden, vos sabés que hay una artista con la que hemos hablado en varias ocasiones por diversos temas, que en un rato vamos a hacer como un check-in también de cómo andamos en todos esos temas, que va a estar presentando una video instalación en Palacio Libertad y me compartió esta información el otro día y dije, hablemos de esto en la radio. Estoy hablando de la artista Patricia Biel. Hola Pato, ¿cómo estás? Laura te saluda. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata el frío? Bien, está un poco más tranqui ahora, me parece, pero la mañana estaba tremendo. Sí, ahora yo creo que está muchísimo más tranqui, pero imagino también cuando uno tiene frío, también es ese ratito de decir, bueno, afuera no se puede hacer nada, voy a empezar a crear y a hacer cosas y a seguir pensando, ¿no? Y proponiendo. Y es el caso tuyo que no paras de hacer cosas, siempre hay algo distinto para contar. Contame un poco cómo llega esta videoinstalación Desborde a Palacio Libertad. Bueno, te cuento un poco, es algo que estuve soñando durante mucho tiempo y estuve trabajando mucho para esto. Lo tenía un poco ahí en resguardo, salvo con la gente más cercana que, pobres, les vengo quemando la cabeza con el tema. Pero la verdad que la primera vez que fui a ver una muestra inmersiva, que me acuerdo que fue una muestra de Van Gogh en la rural de Palermo, quedé enloquecida con esa propuesta de experiencia inmersiva. No podía creer que se podía pensar en ese tipo de dispositivos para hacer una obra de arte y pensé, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer con mi obra esto. Y desde entonces estoy trabajando en eso. Como primero como un sueño, digamos, y después hace 2 años con una propuesta concreta de una obra que la pensé para inmersiva, ¿no? La trabajé en una clínica hace 2 años, en un programa de formación que participé, que se llamó Púrpura, y con Leila Job, que ella hizo clínica conmigo, desarrollamos un poco las primeras partes, ¿no? Y la verdad que es una cosa compleja porque en Argentina hay una sola sala inmersiva, que es la del Palacio Libertad. No existe esta tecnología en ningún otro lugar del país y no te creas que hay muchas salas inmersivas en el Ujú. mundo. Pero Eh, contame, te voy a interrumpir ahí porque para los sí, que no sí. sabemos y nunca vimos una experiencia inmersiva, no, a mí por lo menos, imagino quienes están escuchando también, cuesta imaginar, pero qué es lo que hace falta para que así sea, ¿no? Uno se imagina que es como más común en museos más grandes y me estás comentando de que no, de hecho en Argentina hay un solo lugar, entonces mi pregunta es, ¿qué es necesario para tener una sala inmersiva? Las salas inmersivas son salas que tienen, no sé, entre 14 y 20 proyectores, depende del espacio, que tienen un sistema de proyección y de audio, que el audio es un all surround y los proyectores proyectan en las paredes y en el suelo
y generan una experiencia en la que uno se mete adentro del video. Es como que vos te Wow. metes adentro del espacio, tenés proyecciones en todo, o sea, donde vos mires hay proyección. Y esas proyecciones están cosidas tecnológicamente con un efecto en el que vos no ves ninguna pared. O sea, vos no tenés dimensión de espacio, no sé, cuadrangular o rectangular, sino que entras en un espacio donde el video, donde la proyección genera sí, una obra en la que uno se mete, ¿no? Se sumerge. Claro. Y eso está así, o sea, está hecho de esa manera, no es que monta y se desmonta. Es algo que existe de esa manera y tiene una tecnología muy compleja, unos programas bastante complejos hay operadores, que son las personas que operan las máquinas, operan las proyecciones, y tenés que laburarlo con unos programas especiales que posibilitan pasar los videos que uno hace de forma tradicional a esta proyección inmersiva. Entonces, esta sala, este espacio de Palacio Libertad que existe, que se llama Sala Astor Piazzolla, que se inauguró con una muestra inmersiva de Astor Piazzolla, se usa para diferentes experiencias. Por ejemplo, hay muchas obras para niños, ponele, de Saint-Exupéry o bueno, de lo que se te ocurra. Y después hay artistas que hacen obras como yo, que preparan obras para eso, y después hay otro tipo de experiencias. Eso es como una sala de multiuso, por decirte, pero de Wow. experiencias inmersivas. No, y además Eh, vos tuviste que entonces aprender también cómo funciona la cuestión técnica, ¿no? sí, Esto de cómo paso un video que grabé yo, que no, quiero hacer, sí, un montón de aprendizaje. sí, no, sí, no, 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 me quema la cabeza, no entiendo nada. O sea, es complicadísimo. A ver, igual la tecnología avanza todos los días y yo puedo hacer hoy cosas con lo tecnológico que me hubiese costado mucho hacerlas hace mucho tiempo porque los programas son mucho más intuitivos y hay muchas más facilidades para laburar la técnica. Entonces yo puedo experimentar mucho con mucha más libertad que hace muchos años que no, que debería contratar a alguien para hacerlo. Hoy en día hay cosas que uno ya puede hacer. Yo que tengo esta experiencia de trabajar con lo digital hace bastante tiempo, se me es más intuitivo, pero el traspaso del video a la experiencia inmersiva, eso sí, tuve que trabajar con un técnico que es especialista en eso, que me ayudó con esa gestión, digamos, de trabajar, sí, como el paso de la bidimensión a la tridimensión, por decirte. Qué increíble. Y yo imagino que debes estar contando los días. No sé si, ¿cómo hacen una prueba antes, no? Como vos lo podés ver. Sí, Sí. no sabés lo que quedó, no, no. Ah, Mira, se hicieron 2 pruebas en julio y la última prueba es el martes, que yo ya voy a estar en Buenos Aires el martes para la última prueba, pero yo ya tengo videos o sea, ya me pasaron los técnicos y la gente del Centro Cultural ya me pasó las primeras pruebas y es increíble. Lo que pasa es que no quiero mostrar nada para no spoilear, no, está bien. pero no, se ve espectacular, no se puede creer, no puedo creer. Y contame, qué felicidad. Y Sí, contame, ¿qué es lo que llevas entonces? ¿Qué experiencia va a vivir quienes ingresen? Ya sé que no querés spoilear mucho, pero ¿cuál es el concepto de desborde? bueno, Desborde es una obra que es como un post, señales de humo para otros mundos. Ujú. em, o sea, deviene un poco de ese proyecto de señales de humo en la que después de 8 años de mandar señales a la distancia, lo que pasó fue que la señal se replegó sobre sí misma, ¿no? Como entonces yo digo, como en vez de que la señal logre realmente tener un punto de conexión o lograr esa conexión o comunicación con otro, lo que sucedió es que la señal se volvió un paisaje. Y ese paisaje que es producto de una manipulación digital Ujú. es como si fuese la semilla de este proyecto. Entonces las imágenes son todas imágenes manipuladas digitalmente que forman como calidoscopios y forman refracciones o reflexiones se repliegan y se espejan sobre sí mismas y van generando como unos loops
un poco psicodélicos, por decirte, sí, o tecnoespaciales, que te permiten tener una experiencia con un paisaje que nunca viste, ¿no? Es como un paisaje alterado, digo yo. Es como pensar en el paisaje de la Patagonia desde un lugar como completamente futurista y contemporáneo, pero a partir de esta idea, de esta señal que se repliega sobre sí misma, ¿no? Entonces, como que hay como un patrón que se empieza como a repetir en millones de patrones y se genera como una ópera porque tiene 3 momentos y está todo compuesto en función del color y los diferentes tiempos y los diferentes imágenes que conjugan con el sonido. Lo que yo pretendo es que el espectador tenga una experiencia que nunca tuvo antes, ¿no? Como esta cosa totalmente descolocada de una naturaleza como alterada, con un tiempo que no es el tiempo en el que vivimos, sino es un tiempo diferente, que me parece que eso es lo que tiene la inmersiva, ¿no? Que te da esa posibilidad de jugar con tiempo-espacio alterado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Y hay momentos como de mucho color y de mucho cromatismo y como ruido, y momentos más pausados, relajados, sí, tranquilos, por decirte. Y la pieza dura 9 minutos en total, que es el tiempo que duran las piezas inmersivas, porque es como que es un formato, y se lupea. Entonces vos podés entrar en cualquier momento y nada, y flashear. Y contame, porque, bueno, una parte ya me la respondiste cuando hablabas de la Patagonia, porque, claro, hablaste de Señales de Humo, esta obra que venís realizando ya hace bastante tiempo, y que era muy patagónico siempre el paisaje, y llevas la Patagonia, pero a otro nivel. Y me fui anotando esto de naturaleza alterada, paisaje alterado. Quisiera poder vivir la experiencia inmersiva para terminar de comprender este patrón, esta ópera que se va armando. Y ya cuando dijiste ópera, dije, la música, así como el video, hay música, y entiendo que en esta ocasión el video de instalación viene con música original. Sí, viene con una música original de Abstracto, que es un artista magallánico que vive en Punta Arenas, que hizo unos temas en un long play que se llama Cueva, que nada, que yo, bueno, me gusta mucho su obra y su producción, y son piezas sonoras que para mí conjugan perfectamente, pues son piezas como de música electrónica mezcladas con capturas de la naturaleza, en una residencia que él hizo en justamente la cueva, creo que Cueva La Leona. Y bueno, creo que estas piezas musicales que él realiza eh, estaban como muy bien para trabajar con estas nuevas obras digitales que estuve realizando. Entonces lo invité a colaborar conmigo. Entonces la idea es que un poco la obra surge a partir de esta conjunciones entre estos dos mundos, ¿no? El mundo del sonido y el mundo visual. Y me gustaba que él sea también de acá, del sur. Él es un artista súper joven. Me gusta colaborar con él, es como que me llena de energía. Entonces, bueno, ahí nos combinamos bien. Sí, con él hablé, estaba Ah, sí, en algún momento previo, no me acuerdo si fue que vino para una bienal, él ya participó acá en el Museo Minichelli, puede ser, sí, mientras vos sí, hablabas, estaba tratando de hacer memoria, y también trabaja sí, mucho esto de la música con la imagen, o sea, es alguien que ya sí. viene que tiene eso ya trabajado, y me parece buenísima la fusión, así que bueno, aún más todavía las ganas de poder ver Desborde, que le recordamos a la audiencia, va a estar en Palacio Libertad a partir del 5 de agosto, todo el mes, y bueno, solo se puede ver allá porque acá todavía no existe la Sí, tecnología, qué pena, pero qué bueno, pena. que ojalá sea el motivo para que empiecen a existir espacios así en otras partes. Yo creo que sí, yo creo que, o sea, no sé cómo explicarte, es una experiencia que se puede usar para tantas cosas, que me parece que es posible de realizarse. No sé si tan grande como la de Palacio Libertad,
pero capaz que, no sé, espacios más reducidos y que se pueda habilitar este tipo de experiencias porque es una cosa completamente diferente a ir a ver una muestra de arte, ¿no? Es como, es otro plan y me parece que tiene su costado interesante y es algo completamente nuevo. Entonces, bueno, digo, cuando la tecnología está, nada, se usa para generar cosas así, me parece que está buenísimo y que lo re tenemos que aprovechar. Yo después pensaba, bueno, ¿y ahora después qué, no? Después de Claro. esto qué. Entonces, bueno, ahí viendo en qué otros lugares del mundo hay salas inmersivas y tampoco hay tantas. Entonces es como un medio un nicho que todavía no sé si es algo que es como muy nuevo. Y después se va como a estandarizar y se van a abrir en diferentes lugares o no sé, la verdad que es un misterio, pero no importa, yo estoy contenta igual, contenta Bueno, con mi obra. quiere decir que ya estuviste tanteando, claro, porque ya todo el tiempo de preparación, que me decías 2 años más o menos, Sí, aprender la sí, tecnología, el concepto, llevarlo a cabo y todo, y que se empiece a circular, ¿no? y sí, después una vez que lo tenés hecho es como que decís, bueno, ¿para dónde, no? Así que bueno, primero inauguro ahora, veo cómo funciona todo y después nada, nada me detiene. Yo digo, Bueno, a donde después me lleve esto voy. Después mandanos fotos desde el Palacio de Libertad y cuando ya esté el día de la inauguración, el 5, para, bueno, no sé, un videíto, algo, para poder mostrarlo acá en el Sí, programa, me encantaría. Te voy a cambiar de sí, tema sí, antes de irnos porque decime. también vi que vas a estar en la muestra artística de la sala aniversario Van Gogh, que cumple 20 años, yo no puedo creer que la sala ya cumpla 20 años, y entre todos los artistas de esta muestra colectiva vi que estaba tu nombre, así que ¿querés contarme un poco de esta propuesta o tu participación específicamente? Dale, bueno, esto es el 11 de agosto a las 20 horas, es el martes, si no estoy equivocada, sí es el martes, que es el Sí. aniversario de la sala. La verdad que lo que hace Amelia es un laburo enorme y me encantan estos aniversarios porque es como que van marcando hitos y siempre las participaciones, como por un lado respetan como este grupo de artistas que siempre lo acompañan y también invita a artistas nuevos. Yo el año pasado participé de una exposición ya en Van Gogh, entonces ya vengo vinculándome con Amelia y también di una capacitación que tuvo que ver con herramientas para artistas visuales. Y nada, la verdad que me encantó haber recibido la invitación de Amelia y participo con una foto de colección de señales, de las señales de humo que te Ujú. comentaba, porque al final, como que no sé si se vieron mucho en gallegos, ¿viste? Como que hace mucho que vengo exponiendo, pero en diferentes lugares, entonces me parecía que estaba bueno que se pueda ver. Y la verdad que el espacio que tiene Amelia me parece valiosísimo, me parece que hay que apoyarlo y que hay que participar y hay que ir porque no hay muchos espacios en gallegos para exponer, que sean del ámbito privado, que no tengas que esperar una agenda o que no tengas que esperar una convocatoria. Y es un espacio que está buenísimo para los artistas que están iniciándose porque tiene una escala muy amigable y está en una zona que es periférica al centro, entonces también me parece que abre a otro público. No sé, yo creo en ese espacio, me parece maravilloso y va a estar buenísima la exposición del martes, así que todos invitados a sumarse a eso también. Bueno, le decimos a quienes estén escuchando que queda en Batalla Puerto Argentino 435 el martes a las 20 horas, el martes 11, para que se acerquen a la muestra artística aniversario, que después voy a ir contando todos los artistas y demás. Una cosita más y ya te juro que te libero. ¿Cómo andan con superficie visual, la página web? ¿Ya fue la presentación? Porque nosotras hablamos en la previa, nos vimos el día de la presentación ahí Sí. en el CIARC. eh, ¿Cómo sigue después la agenda de superficie visual o cuáles fueron las repercusiones? Bueno, la verdad es que, bueno, fue muy importante para nosotras con Claudia ese momento de encontrarnos y como ponerle un poco de cara y cuerpo a este proyecto tan, sí, en un punto, página web, digital.
Entonces, estuvo buenísimo eso, como que creo que como reafirmó un poco la confianza y las ganas de seguir haciendo. Así que en ese sentido estuvo re bueno y además un montón de acompañamiento tuvimos de todos los que participan del proyecto, así que re chochas. Pero seguimos con la semana que viene. Tenemos una entrevista que va a salir en una revista de la UMPA que nos invitó Gaby Luque a participar, así que tenemos eso en agenda. Y después comenzamos ya con la etapa de la producción del libro, que esto, que también es como te digo yo, es un sueño, 4 años después, no importa, pero hay que empezar en algún momento. Con Claudia queremos escribir esta historia del arte de Santa Cruz, una posible historia del arte, decimos, no es que la vamos a escribir de forma tajante, sino vamos a hacer algún indicio ahí de cómo puede ser alguna lectura. Y para la idea de nuestro libro es que cada capítulo sea escrito por algún especialista. Entonces vamos a contratar a Bettina Muruzábal para que escriba el primer capítulo del libro, basado en su tesis de los primeros habitantes de Santa Cruz, y así, ¿no? Y después de a poco ir como sumando los capítulos para cuando lo podamos tener para poder ya gestionar su impresión. Así que estamos ahí, en ese recurso que nos parece tan necesario que se materialice y que después pueda ser algo que puedan usar las docentes y la gente interesada en el arte para poder conocer nuestra historia. Bueno, sin dudas se va a concretar, yo creo, porque donde ponen ahí la mirada, ponen también el tiempo, la organización, los recursos, todo para que se dé. Y si bien, como decís vos, hace 4 años que quieren hacer el libro, se fue dando. Es un proceso también todo, ¿no? Las charlas, Sí. escuchar a cada uno de los espacios. Ahora la página web, que le digo a la gente que puede entrar a superficievisual.com y ahí van a encontrar archivos y colecciones de artistas, de espacios culturales. Algunos están, otros ya no, en la provincia de Santa Cruz, y eso está buenísimo también, como tener ese registro histórico. Y bueno, si después llegan al libro, genial todavía, y obviamente vamos a estar en comunicación. Pato, te mando un abrazo, te agradezco siempre la buena onda y predisposición, y esperando desde este lado algún video, algo de desborde para poder pasar en el programa. Dale, Laura, muchas gracias por llamarme y nada, estamos seguros en contacto de vuelta. Dale, te mando un abrazo grande. Un besito, Chau, chau. gracias, chau. Estábamos hablando con Patricia Biel, ella es profesora, es artista visual y finalmente logró llevar a cabo un proyecto que hace 2 años que venía craneando muy, muy silenciosamente. Yo no sabía nada, por ejemplo, hasta que me mandó el flyer el otro día. Es una videoinstalación inmersiva con este dato que tampoco sabía, y es que hay pocos espacios en Argentina, hay uno solo, que es Palacio Libertad, donde uno puede hacer este tipo de experiencias inmersivas porque está la tecnología que es complicada de utilizar solamente ahí, y ella hizo como un tanteo en el mundo. Hay muy pocos. Bueno, ella planificó esta experiencia y la va a finalmente presentar del 5 al 27 de agosto en Palacio Libertad, y después hicimos un recorrido de la muestra que se viene en la Sala Van Gogh y la página web de Superficie Visual. Ya 21 minutos de las 2 de la tarde, contame cómo andás al 516051, déjame tu comentario acá en YouTube, que estamos en vivo también en el streaming del diario Nuevo Día. Vamos a seguir escuchando música, quédate en sintonía, que hoy es viernes y tenemos un montón de cosas. Mándale cumbia, Chico Trujillo. La
una detective y la arruga de mi cara. Los surcos están teñidos por historia ilumana. Son campesinos a los cuales disparan. Un puñado de patrones que compraron el agua. Ni leer ni vivir nunca estuvo presente, pero se descifrara lo que son mala gente. Esta tierrita es mía, lo ha sido desde siempre. Su río y sus árboles que cuido yo a muerte. Vamos de frente, la sangre caliente. Tambores que cuando suenan llora tierra te miente. Se desciende, la cumbia divierte. Para aliviar la pena, dejar la mala suerte. Arando la tierra bajo el sol que quema. El campo, la montaña, esas son mis banderas. Se baila hasta mañana con una bandolera. Esa que hace sabotaje a la sucia minera. Cumbiando toda la noche, bailando hasta la mañana. Cumbiando toda la noche, cantando hasta la mañana. Cumbiando toda la noche, bailando hasta la mañana. Cumbiando toda la noche, cantando hasta la mañana. Cumbiando de la noche a la mañana, mándale sin miedo que nadie te diga nada. Pura guacharaca con la jarra levantada. Chile y Argentina listo para la cumbiamba. Cumbiando toda la noche, bailando hasta la mañana. Cumbiando toda la noche, cantando hasta la mañana. ¿Ya sabés qué hacer este finde? Toma nota de la agenda cultural. Bueno, seguimos hablando de cultura, porque hoy es viernes y así vienen los viernes, también acompañándote en esta jornada. Si recién te enganchás, te recuerdo que la agenda es comunitaria y colaborativa, es decir, si hay eventos el finde y lo tenés, la data, pasala que la comentamos al aire. Así de sencillo, sí, así de sencillo, porque la idea es que los espacios, que sabemos que cuesta un montón hacer eventos, aunque se hagan así del re corazón y todo, sabemos que cuesta hacerlos, entonces la idea es que la gente se entere por lo menos. Después está en tu decisión ir o no ir, pero que sepas que el evento está y que se están generando cosas en nuestra ciudad y siempre que podamos vamos a hacer eso de difundir, ¿no? Ya en la primera parte de este capítulo hablamos de lo que pasaba en el Teatro Municipal, te conté de Dolly Flaco en Pueblo Chico, de las bandas que se presentan hoy en Sonoman y de la Antiparty también en Sonoman mañana. Estuvimos hablando de las propuestas de turismo también para este fin de semana y de la propuesta de la banda de reggae en el Teatro Gran Cabral. Eso fue en capítulos anteriores, antes de la entrevista con Patricia Biel, por si recién te enganchás y querés mandarnos alguna data. Vamos a hacer un recorrido por otros espacios de Río Gallegos que sabemos que siempre tienen eventos cada fin de semana y la idea es, como siempre, poder difundirlos. Te invitamos a que, por ejemplo, te des siempre una vuelta en Magallanes 353, que está Cervecería Yatel, que además de promos siempre tiene bandas en vivo y son espacios que está bueno decirlo, que siempre tienen propuestas para las bandas y que nos colaboramos entre todos, ¿no? En cuanto a la economía, que tiene que ser solidaria, ¿no? De llevar gente y de salir, ¿no? Es como algo que va circulando. Entonces, la cervecería Yatel de Magallanes 353 es un lugar que además, bueno, personalmente recomiendo porque siempre me sentí muy cómoda ahí. Hay otros bares también, por ejemplo, en Jofré de Loaiza,
El bar Patagonia siempre tiene de música en vivo. Hoy tiene DJ Kitu hoy a la noche. Y también la opción para el día sábado en ese mismo lugar, Himnos del Refugio, canciones que se cantan solas entre pintas, es la propuesta. Dani y su banda se presenta el sábado a la noche y la propuesta es en Patagonia, como te decía, en calle Jofre de Loaiza de Río Gallegos para este fin de semana. También otro espacio que siempre abre las puertas a las bandas de nuestra ciudad es el que queda en calle Alberdi 90, que además la entrada siempre es gratuita, eso también hay que destacarlo, ¿no? Y que viene haciendo propuestas para toda la comunidad ya hace bastante tiempo, así que también podés ir a tomar algo y a escuchar música en vivo, como también podés ir más temprano si querés, porque digamos, algunos lugares recién la cervecería, sobre todo cerca de las 11 de la noche, 12. Como temprano, las bandas suben, pero en espacios más tranqui, como por ejemplo La Casona, que decíamos que queda acá en la esquina de la radio, en Fagnano y Zapiola, ahí en La Casona una de las propuestas es que vos vayas temprano a comer y escuches música en vivo. Entonces, si vos caes a las 12 de la noche a escuchar una banda, ahí ya no. Ahí ya te perdiste la banda. Entonces la idea es que saber también más o menos cómo se maneja cada uno de los espacios. En este caso la invitación es a comer y escuchar música en vivo. Y además tienen ya en agenda eventos para la otra semana, porque hay mucha gente que como es fin de mes, cuesta organizar eventos en esta altura del año, pero están programando. Ya sabemos que en La Casona hoy hay evento, que en un ratito vamos a estar hablando en vivo con la Marea Artes para hablar del evento de esta noche en La Casona. Pero ya para la otra semana tienen prevista una noche de arte, música y tragos exquisitos. Acá en Fagnano y Zapiola vas a conseguir un box de materiales con tu propia caja de acrílicos, barniz, pinceles, portavasos. Es una propuesta así como muy específica y algunos detalles. Va a haber un show de música en vivo de arpa. Esto va a ser, como te decía, la semana que viene, el 8 de agosto, en Fagnano y Zapiola, de 9 de la noche a 0 horas, según indican en la invitación. Obviamente es una propuesta que, como tiene materiales y demás, todo lo que te conté, es una propuesta que tiene un arancel, pero es cuestión de estar consultando nada más cuánto sale y a ver si con amiguis conseguís alguna promo. Bueno, también un espacio que siempre genera propuestas para toda la comunidad es el espacio de la Secretaría de Cultura de la provincia. Y te cuento que para el día 12 de agosto están ya anunciando la inauguración de una muestra sensorial en el marco del mes de las infancias. El tema es El Principito, un viaje entre emociones y el encuentro. Es de Andrés Verón. La inauguración de la muestra es, como te decía, el 12 de agosto a las 20 horas en la Sala de Artes Visuales del Centro Cultural Santa Cruz, ingreso por Ramón y Cajal 51. Algunas de las propuestas para este y otros fines de semana en la ciudad de Río Gallegos. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Me contás? ¿Hay feria? Cuéntame si hay feria y pasamos la data, por supuesto que siempre es necesario y sobre todo a fin de mes. Bueno, estamos en vivo haciendo Siempre Llegué Tarde hasta las 15 horas. Contame también si en el bloque reflexivo que estuvimos hablando hace un rato sobre los efectos de no dormir bien, si lo sentís. Contame experiencias personales sobre efectos que te pasan en tu cabeza los días, en tu casa o en tu cuerpo, o experiencias o anécdotas, los días que no dormís bien y sobre todo cuando venís durmiendo mal mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que notás que empieza a fallar en vos o en otras personas? Al 516051. Ya 32 minutos de las 2 de la tarde y vamos a ir a un tema musical para ponerle onda a la jornada de viernes y ya volvemos. At first I was afraid, I was petrified, thinking I could never live without you by my side. I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong,
I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed my stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? You think I crumble? You think I lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Strength I had not to fall apart. Kept trying to find the missing pieces of my broken heart. And I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in. Don't expect me to be free. Now I'm saving up my loving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break it with your fire? I think I crumble. You think I lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my life to give, and I'll survive. Hey, 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 No te vayas, el contenido sigue. Esto es Siempre Llegué Tarde. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Este jueves no te podés perder el Rebingo, el cartoncito de 3.000 pesos que juega por la línea de 1 millón de pesos y el bingo de 2 millones de pesos, pero además con un superpozo que explota, 20.300.000 pesos al casillero número 40 y viene con el 3 para ganar, la chance que te paga 100.000 pesos cash sin descuento, sin retenciones del Rebingo. Y también te esperamos con el mini bingo que ya acumula 18.800.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Como verás, los jueves de la suerte con el rebingo y el mini bingo. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen y los 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda. Te esperamos, cartoncito de 4.000 pesos, 21 a 40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. En Rock and Frío seguimos metiéndole power junto a la gente de Octubre Disquería. Llévate 3 prendas, pagás solamente 2. La más barata te la regalan. Vamos a sortear una remera de Octubre Disquería entre toda la audiencia. Mandanos un mensaje con tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI. 489343. Búscanos en Instagram, Rock ND Fríos. ¿Cómo sonó eso? Río Gallegos te sorprende.
por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Antes de que el verde sea rojo hay que cruzar. De cemento a obras, de los bares de barrio al gran estadio. Corté la cadena entre el corazón y los pensamientos. Toda la historia de nuestro rock pasa por esta radio. Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Somos tu pasaje a la nostalgia y tu entrada a lo nuevo. Tal vez juntos podemos hacer que sea especial lo que nos depare la noche, aunque no por eso va a dejar de ser jugar. En este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Sentí ese bajo. Te está golpeando en el pecho. Es la actitud de una radio que no tranza y te da lo que querés escuchar. Ella es de la tierra de mujeres divinas. Puro rock nacional, sin vueltas. Ponele actitud a tu invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026.
Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. La palabra de los protagonistas. En primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. ...44 minutos pasaron de las 2 de la tarde... ...volvemos después de la tanda comercial... ¿Cómo andan ustedes? ¿Están ahí todavía? ¿Me cuentan? Al 516051... ...o anda dejando tu comentario... ...porque estamos en vivo por streaming también... ...de El Diario Nuevo Día. Y estoy, si ya están viendo el streaming... ...acompañada, está conmigo un artista de Río Gallegos... ...que estoy muy feliz de recibir en el estudio... ...él se llama Victorio Constanzo... ...y nos va a hablar de una actividad... ...que se realiza hoy en la casona... ...que se llama La Revuelta. Bienvenido, Constanzo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien, Pela? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, sí, hoy estamos preparándonos. Ahora a las 7 de la tarde tenemos este evento llamado La Revuelta, que estamos organizando desde la Marea Artes. La Marea Artes es una agrupación que tenemos dentro del IPSA y que, bueno, también participa en la UMPA. Donde, bueno, está conformada por militantes del MST y gente independiente con quienes movemos, discutimos y, bueno, la idea más que nada es visibilizar toda la lucha estudiantil, de la cultura, de los derechos humanos. Así que, bueno. A través del arte en este caso. A través del arte en este caso. Yo creo que nunca había escuchado una rama de alguna de los espacios universitarios o terciarios que sea de arte. Tiene que ver un poco porque el IPSA es medio nuevo dentro de todo en la vida de Río Gallegos y no sé, ¿había un registro previo de eventos que sea la Marea Arte como en el caso de ustedes? No, en nuestro caso el Centro de Estudiantes del IPSA se armó el año pasado, no como la Marea, sino como una lista independiente. Sí. Pero bueno, este año, frente a varias circunstancias, vieron que venimos de un contexto de mucho ajuste hacia los espacios educativos, con la reforma laboral y demás, un poco terminado de agitar y mover y decir, che, necesitamos no solamente estar acá para eventos recreativos y el papel higiénico, sino organizarnos para dar la lucha y bueno, che, la educación se defiende, la cultura se defiende, la docencia se defiende. Así que bueno, por esa línea vamos organizándonos y creciendo. Y bueno, vos sabés que muchas veces se toma el arte como, qué bueno, qué lindos que pintan y cantan, sí, ¿no? Y como si estuviera alejado del contexto que se vive, que es político, social, como decías vos, económico, educativo. Y siempre el arte fue en realidad una herramienta de lucha. Y en tu caso, ¿cómo arrancaste vos en la materia artística? Porque sé que haces poesía, que cantás, que venís de una familia de artistas. Bueno, sí, en lo personal el arte es medio un pilar para mi formación humana casi. Es un poco la vida que me permite disfrutar, relajar y a la vez también esto, luchar, organizarme, encontrarme con el otro. Pero bueno, sí, aparece más que nada con el teatro, de muy chiquito. De ahí yo soy bastante como medio ambicioso, siempre digo. Así que también hice, hago música, poesía, artes visuales. Bueno, ahora sigo estudiando teatro, de todo un poco. Pero bueno, sí, para mí es más que nada por fuera de la disciplina en sí o del prestigio, viste que por ahí mucho se habla de, no, porque él es artista, o al contrario, se desprecia por ser artista. Sí. Yo creo que tiene más una cuestión de cómo el arte te permite construir sentido simbólico, que para no complejizarlo tanto, es esta noción de, bueno, ¿cómo nos vinculamos con la realidad?
qué contemplamos, qué observamos, cómo apreciamos al otro, a nuestro espacio, a uno mismo, y sacar un poco la mente de esta cuestión cotidiana, productiva, de no, porque hay que ir allá y venir acá y hacer esto y hacer lo otro, y che, pará, fuera de esa rutina. ¿Qué ¿Qué más podés tenés para disfrutar? decir? ¿Qué podés Claro. apreciar? Sí. ¿Qué pasa con vos en todo eso? Creo que el arte es una gran vía para encontrarse. Para encontrarse y encontrarse con otras personas también, ¿no? Como el evento que están generando hoy Completamente. en la casona, que queda acá en la esquina de la radio, en Faniano y Zapiola. Sí, sí. Estás en la zona del evento porque son varios artistas que van a estar participando. Sí, tenemos artistas de poesía, de música. Van a haber malabares con fuego. Esta Wow. vez llevamos todo. No sé si me acuerdo todos los nombres, ahora voy a intentar. Pará, ya A ver, abro ¿tenés ahí la grilla? sí, abro Pero no, bueno, vamos a tener una charla donde vamos a contar un poco de nuestra experiencia desde la Marea Artes y bueno, desde La Zurda, que es algo que te quiero comentar ahora en un ratito, un nuevo proyecto que estamos armando. ya me lo anoto para que no nos olvidemos. La Zurda. La Zurda. Dale. Pero bueno, sí, en un principio arrancamos con una charla donde vamos a presentar estas ideas, estas propuestas. Bien dinámico, la idea es que, bueno, se transparente el diálogo y podamos estar todos ahí discutiendo, debatiendo. Después arrancamos con una poeta llamada Noelia Espinosa, que va a compartir unos recitados. Sí. Luego continúa una banda llamada Nieve y Cenizas, que ahí también participo, así Ahí que participas, sí. ahí aparezco de nuevo. ¿Cómo están con la banda? A full. a Contame, full. porque es tu parte. Es también mi parte. Nada, con la banda tenemos, bueno, se llama Nieve y Cenizas, como decía. Somos 3. Estoy con Lucas Aguirre y Antonín Jiménez, que son 2 excelentes guitarristas, cantantes, compositores. Los chavales son los músicos. Yo estoy más de performativo ahí, pero bueno, también me encanta. Y nada, estamos hace 2 años. Hace poco publicamos un EP. Sí. Que lo pueden escuchar en Spotify. Sí, hoy subí una historia y me acordé que lo dijiste, que estaba en Spotify, y dije, entonces Instagram me debe dejar Sí. subir un tema de ellos, y sí, o sea, para mi Efectivamente. felicidad, vos pones Nieve y Cenizas y salen los temas de ustedes, felicitaciones, la verdad que es un Gracias. montón llegar a eso. Sí, nos costó como 2 años porque veníamos. Porque nunca quisimos caer en la lógica mercantil, nunca fue hacer música para que suene bien y publicarlo, sino que eran experimentaciones como nuestras. Y en un momento ya llevábamos 2 años y no habíamos como terminado una producción en sí. Y dijimos, bueno, seleccionemos lo que está más como para presentar, lo que más nos gusta. Y bueno, ahí salieron 4 canciones. Perdón. Tranqui, estamos en esta época de Sí. pechos tomados. Pero bueno, ¿cómo es esto? Nada, ahí publicamos 4 canciones en un EP cortito. Pero bueno, muy bueno, cada tema para mí representa bastante de la experimentación, de la búsqueda que estamos realizando, tanto en el sonido, en el concepto. Y bueno, vamos a full, seguimos ahora produciendo, estamos preparándonos para un segundo EP, que puede ser en 2 años o Wow. mañana, así que espérenlo. Y bueno, hoy vamos a estar presentando el EP. Bien. Bueno, después no sé en qué orden, pero van a estar Me ahogué en flores. Nuevo en Flores. Ya tengo el machete a mano. Que ella es Gaby, es también Sí, una grosa que va a estar hermosa. con Vivi Lin, si no me equivoco es su nombre poético, pero también una chica llamada Caro que recita poesía y entre las 2 juntas van a hacer un dúo que va a Wow. estar hermoso. Yo las escuché hace 1 año y ahora de nuevo van a estar ahí y es muy bueno, muy recomendable. Después sigue No colapsar. No Colapsar, que él es Lucas, que también está en Sí. la banda, va a presentar él por su cuenta después también un EP que tiene publicado y algunos covers, que bueno, también, ni qué decir. Y después Eh, Leandro Corrales. y Lean, que bueno, no estoy seguro de qué va a presentar Lean, pero él, Sorpresa. sí, él es un muy buen imitador de Cerati. ¿En Yo creo que nos serio? trae un tributo a Cerati. Wow. Hay que ver, capaz que no, capaz que le mando cualquiera. Pero bueno, el chabón también es músico, es un grosso, participa de la Marea Artes también. Así que bueno. Y después ya el DJs. DJ. Que en el DJ vamos a tener a Gancito y a No Colapsar de nuevo. Lucas hace todo, Lucas. Y bueno, va a estar con David, con Agan, que los 2 son DJs, también son un dúo que hace rato vienen trabajando, que traen una propuesta muy juvenil, muy nueva a la cultura del DJ. Y vamos a estar ahí compartiendo, disfrutando este rato, reflexionando, discutiendo. Y va a haber pintura en vivo y Va a haber malabares. pintura en vivo y malabares. Va a estar Santi, que lo pueden encontrar en redes como Labrat, Ujú. que bueno, también es un escultor, diseña vestimenta, ropa, armas, es un grosso. Todo desde lo artístico, desde lo estético. Y en esta ocasión va a presentar un show de malabares con fuego. Tremendo. Así que va a estar muy zarpado. Y bueno, después también van a estar... Dracar, Nanacat y Lemon Cry. Sí. Dracar, que es Bruno, es un grosso pintor, está en el IPSA, igual que Nana, igual que Ale.
Bueno, sí, también van a estar los tres pintando, Pintando en estilizando, vivo. construyendo ahí. Wow, o sea, Así que esto bueno, arranca a las 7 de la tarde y después hasta la noche, no paran, así que ustedes vayan en el momento que puedan. ¿Va a haber una entrada o cómo va a ser? sí, la entrada es gratuita, Ajá. pero si nosotros vamos a estar a disposición de un bono de contribución, así que bueno, quien quiera aportar 100 pesos, 2000, las sugerencias son 4000, que es una entrada por ahí más, también muy Ok. accesible, pero una entrada por ahí más típica. Pero bueno, quien no tiene para ir y quiere ir igual, más que bienvenido, por favor, que no se limiten por lo económico. Y el que puede colaborar, muchas gracias. O sea, Gracias, sí. sabemos que es fin de mes, pero bueno. Eso. Muy, eh, muy 31 de julio, pero es un evento con muchos artistas en vivo y demás, mm, así que bueno, y si queríamos pueden, hacerla. sí. Así que bueno, y todo esto nace un poco también porque bueno, nosotros llegamos ayer, terminamos de llegar todos de un encuentro nacional que tuvimos. Bien, porque antes de salir al aire me dijiste, recién vuelvo de Buenos Sí, Aires. recién Y volvimos de pasaron Buenos un montón Aires. de cosas que no vamos a decir al aire de la vida personal y dijimos, wow, Sí. ¿y qué haces acá todavía? Y tengo todo el día, y por eso te agradezco que Y hay hayas venido. siempre para adelante. Y bueno, contame entonces de este viaje, procesando, imagino, porque recién Procesando, llegás. sí, fue increíble. No, bueno, nosotros venimos, como les decía antes, nosotros trabajamos dentro del IPSA con la Marea de Artes y dentro de la UMPA con la Marea Estudiantil. Actualmente también estamos coordinando con varios secus y con el IPES, que también hay compas, gente que tiene ganas de sumarse a esta movida, que como decía antes, viene todo desde discutir desde la base, desde los estudiantes, desde los docentes, qué modelo de educación queremos, qué modelo de cultura queremos y ser partícipes activos de ello. Creo que esa es quizás la consigna principal que a todos nos atraviesa. Entonces acá en la región veníamos articulando y ahora hace muy poquito se dio la oportunidad de participar de un encuentro nacional de juventudes Ujú. con gente de todo el país, o sea, de todas las distintas provincias. Y fue un encuentro súper nutritivo donde Que también están discutimos. nucleados dentro de la marea. Claro, cada Bien. uno con sus agrupaciones. Sí. Tenés la Marea de Artes, Inconsciente Colectivo, Tesis 21, Ok. bueno, y un montón más en cada facultad, cada provincia, distintas agrupaciones, pero con quienes coincidimos en las mismas bases de discusión, que es justamente, bueno, qué modelo de educación, qué modelo de cultura, y después qué modelo de sistema queremos. No, creo que no hace falta aclarar, somos zurdos, somos anticapitalistas, y confiamos en que, a pesar de que todo el tiempo está este discurso de la desesperanza, de que no se puede cambiar nada y de que hay que bancarse, creo que cualquiera que sea estudiante o trabajador hoy por hoy sabe que, no, que este sistema no tiene mucho para darnos, al No. contrario, cada vez tenemos menos. Tierra nos sobran, recursos sobran, entonces qué mejor que discutir entre nosotros y decir, che. No, más en espacios que son muy jóvenes, las personas que están participando y que se están formando y que son espacios, por ejemplo, en el IPSA son todos profesorados. Quiere decir que van a formar también a nuevas generaciones. Sí. Entonces ya tomarlo con esa conciencia de que eligieron carreras que son formadoras también de pensamiento, como es el arte, ¿no? Que te abre estos pensamientos paralelos o otras maneras de entender el mundo desde lo simbólico, como decías vos hace un rato, tiene que ver con esto de mirarte a vos y a los demás y tu contexto desde otra mirada que ojalá sea la respetuosa, la amorosa, por la Sí, diversidad de completamente. derechos y por el mundo que vivimos. Y entiendo también que vos desde muy chiquito, también, todo lo que tiene que ver con ambiente, derechos, siempre estuviste ahí en alguna marcha, entonces es como, está en tu ser, pero que es algo que tiene que salir de lo individual y ir a lo colectivo, a las asambleas, como decías vos, de base. Sí, Así que bueno, completamente. entiendo entonces que tienen un montón que procesar de este encuentro nacional del que llegaron. Bueno, y en este encuentro nacional el planteamiento fue enfocado en la juventud, en qué hacemos desde los espacios, perdón, ando con, Tranqui, tranqui. de estos espacios educativos. Y de ahí nace el proyecto de la zurda, que estamos coordinando una agrupación nacional, esto de agrupaciones estudiantiles, donde, bueno, discutir, de nuevo, para mí es fundamental discutir mucho qué modelo de educación y qué modelos de profesionales queremos. ¿Qué es lo que vos decías? Esto, por ejemplo, en el IPSA se forman profes de arte, en la UMPA tenés de todo, profes de letras, profes de historia, profes de matemática, ingenieros, enfermeros, psicopedagogos. Entonces, obviamente cuando las lógicas mercantiles están ahí, cuando empiezan a hacerse planes de estudios pensados en el mercado, que es otro día lo podemos hablar bien, vieron Sí. que está el SACAO ahora, Mm. o bueno, los institutos superiores como el IPSA vienen de la ley de educación superior de los 90, como Menem, o Sí, sea, todo el tiempo obviamente, están en sí. juego. Entonces, discutir, che, ¿qué profesionales queremos ser? Queremos ser profesionales que formen a los estudiantes para,
replicar una y otra vez un modelo que sea lo justo y necesario para producir y tener un solo? ¿O queremos, incentivar el criterio, la autonomía, la discusión desde las bases, la diversidad, la empatía? Y para eso necesitamos activamente los estudiantes, docentes, los no docentes, trabajar en conjunto por nuestras comunidades y de nuevo, todo desde las bases, todo desde la discusión, la asamblea, el encuentro. Y yo sé que parece lejano porque estamos un poco quizás No, yo creo que es desacostumbrados, pero necesario, aunque sea el debate, porque de ahí surgen las cosas, ¿no? No Pero dar nada por lo vimos sentado. en la FLIA, Lo o vimos en la sea, FLIA vimos la hace un par de FLIA fin y de semanas. la Ay, comunidad responde. si ya tengo que cerrar porque viene el Dale. otro programa, pero sí, y preguntarte una cosa nada más, si todo lo que vieron en el Encuentro Nacional quedó en algún papel, si hicieron algún tipo de manifiesto, ¿dónde se puede encontrar las Estamos resoluciones? a muy poquito de ya terminar todas las... Estamos armando manifiesto, comunicados. Así que bueno, dentro de poco coordinamos y si quieren lo puedo traer para acá de nuevo. Me encanta. Y bueno, también acá en la regional vamos a activar con este proyecto, como decía, somos varios ECUS, la UMPA, el IPSA, el IPES. Y bueno, de nuevo, es todo para discutir entre nosotros en comunidad y esto, defender la esperanza y defender de que podemos vivir un mundo mejor, un sistema mejor. Y bueno, siempre desde ahí. Y hoy a las 7 de la tarde en la revuelta, Vayan hoy, sí. más que bienvenidos también a tener la discusión. Quien tenga dudas o le interese, A vamos a estar charlar. ahí. Aprendamos que Aprendamos. discutir no siempre es pelear, es sacarse dudas, ¿no? Y poner entre sí puntos de vista que pueden llegar a ser diferentes o no. Hoy a Completamente. las 7 entonces en Fagnano y Zapiola, además eventos cultural, pero también va a haber su espacio de reflexión. Victorio Constanzo, muchísimas gracias por estar acá. A vos. Nosotros nos vamos, ¿le parece, compas? Que ya a 3 de la tarde nos vamos despidiendo. Estuvo Brian Álvarez en controles técnicos. Gracias, Brian, que tengas lindo fin de semana. Rodri Poloni en el streaming, que se va a tomar caña con Ruda, pero dejamos un frasquito para otro día, por favor, porque mañana 1 de agosto, ya no puedo creer que sea 1 de agosto, Día de la Pacha. Juli Quiroz, que estuvo en la web hasta recién. Beto, que se está preparando para salir al aire en Fuera de Contexto, lo mismo que Sandro, que Nati, y vos que estás del otro lado, gracias siempre, siempre, siempre por el aguante. Nos vamos, ha sido todo por hoy. Esto fue Siempre Llegué Tarde. Chao. You spread